Tsutomu Miyazaki, el hombre que descuartizaba la inocencia. Desde el primer momento en el que la oscuridad se instaló en Tokio a finales de los años 80, un monstruo empezó a acechar. No un monstruo que se escondía bajo la cama o detrás de una puerta, sino uno que vivía entre nosotros, con apariencia humana. Su nombre, Tsutomu Miyazaki, un hombre cuyo corazón y mente estaban infectados por una locura que pocos podrían imaginar. Este no es un cuento de terror cualquiera, ni un mito urbano, sino una historia real, tan oscura y cruel que estremeció a toda una nación. La historia del hombre conocido como el asesino del saco de huesos y las 4 niñas cuyas vidas destruyó para siempre. Miyazaki nació en 1962, en Tokio, Japón. Desde niño, su mundo era distinto al de los demás. No había juegos, ni risas, ni amistad verdadera para él. Su madre era una mujer fría, distante y obsesionada con el control. La relación entre ambos era tóxica, llena de reprimendas y castigos. Miyazaki creció en soledad, atrapado en su propio universo oscuro. Su única compañía eran las muñecas que coleccionaba y mutilaba con una violencia que nadie comprendía. Pero detrás de ese niño roto se escondía una tormenta que pronto explotaría en una serie de crímenes que paralizarían el país. Entre 1988 y 1989, 4 niñas desaparecerían secuestradas por un depredador que las sometió a torturas indescriptibles, y cuyo macabro sello fue mutilar sus cuerpos y guardar sus huesos en sacos de plástico. Sus nombres son un eco de dolor: Yukari Maruyama, Shiori Fukumoto, Megumi Yamada y Noriko Tanaka. La primera víctima, Yukari Maruyama, tenía apenas 4 años cuando desapareció. Era una niña risueña, con una inocencia que todavía se reflejaba en sus ojos brillantes. Ese día de agosto de 1988, como cualquier otro, salió a jugar en el parque cercano a su casa. Pero cuando la tarde cayó y su madre la llamó para regresar, Yukari simplemente no respondió. Había desaparecido. Lo que la policía encontró días después fue una escena de pesadilla. En un bosque apartado, el cuerpo de Yukari estaba tirado, desfigurado por la violencia. Su piel mostraba cortes profundos, como si el asesino hubiese utilizado un cuchillo afilado para prolongar su sufrimiento. Pero lo más terrorífico no era eso. Varios huesos habían sido removidos de su cuerpo y colocados cuidadosamente en un saco de plástico negro, que estaba oculto entre los arbustos cercanos. Junto a esos restos se hallaron muñecas rotas y desmembradas, una grotesca imitación del destino que había sufrido Yukari. La policía también descubrió fotografías y vídeos grabados por Miyazaki, que mostraban parte de los actos de tortura que la niña había soportado. Eran imágenes que ningún ser humano debería de ver jamás. Documentos de horror que hablaban del alma rota de un hombre que encontraba placer en la agonía ajena. El caso de Yukari fue solo el principio. Meses después, en noviembre de 1988, Shiori Fukumoto, una niña de 7 años, desapareció sin dejar rastro. A diferencia de Yukari, Shiori era más tranquila, pero poseía una luz interior que encantaba a quienes la conocían. Sus padres la describían como una niña dulce, amante de las flores y los cuentos de hadas, pero su historia terminaría en la sombra más negra. El cuerpo de Shiori fue hallado semanas después en las orillas de un río que bordeaba Tokio. Esta vez, la brutalidad fue aún más extrema. Además de las heridas causadas por golpes y cortes, Shiori había subido un cautiverio prolongado. Los forenses encontraron marcas de esposas y cadenas en sus muñecas y tobillos, señales claras de un tormento que había durado días, quizás semanas. Pero Miyazaki no solo quería matar, quería destruir. En el saco donde se encontraban los huesos de Shiori, había restos óseos de animales y cartas escritas a mano, con frases perturbadoras que reflejaban la mente enferma del asesino. «El dolor es belleza», decía en una de ellas, con una caligrafía temblorosa, como si el propio horror le temblara en la mano. Este caso reveló la dimensión oscura de Miyazaki, un hombre obsesionado con el sufrimiento que buscaba prolongar la agonía y la desesperanza para alimentar su propia locura. La tercera víctima fue Megumi Yamada, una niña de 6 años con una gran pasión por la música y el dibujo. En marzo de 1989, mientras caminaba hacia la escuela, desapareció sin que nadie la viera. Su desaparición generó una búsqueda desesperada en el barrio. El cuerpo de Megumi fue encontrado en un apartamento abandonado que Miyazaki usaba para esconder sus crímenes. Esta ubicación cambió el panorama de la investigación.
por primera vez, la policía pudo ver la extensión de la perversión de Miyazaki. Megumi había sido sometida a torturas psicológicas más allá de la comprensión humana. Se descubrió que Miyazaki la había obligado a participar en rituales macabros, usando muñecas como símbolos de la muerte, mientras la filmaba y grababa mensajes perturbadores. La niña fue mutilada con precisión quirúrgica, varios huesos removidos con un conocimiento anatómico inquietante, probablemente adquirido en libros de medicina. El grado de crueldad y planificación detrás de estos actos revelaron a un hombre que no solo era un asesino, sino un torturador con un retorcido sentido del arte en el dolor. La última víctima, Noriko Tanaka, de 5 años, fue la única que sobrevivió para contar la historia. En junio de 1989, Noriko desapareció y tras semanas de terror logró escapar de un apartamento sucio y oscuro donde Miyazaki la mantenía cautiva. A pesar de las heridas físicas y psicológicas, su testimonio fue vital para detener al asesino. Describió las torturas, las muñecas mutiladas, las grabaciones en vídeo y las voces que Miyazaki usaba para hablar consigo mismo, una voz que solo él podía escuchar. Noriko fue la luz que permitió que la oscuridad de Miyazaki fuera atrapada y encerrada para siempre. Cuando Miyazaki fue detenido en 1989, no mostró ningún remordimiento. Al contrario, su comportamiento fue desconcertante. Hablaba con múltiples voces, tenía conversaciones consigo mismo, y su obsesión con las muñecas y la muerte se evidenciaban en cada palabra. Los psicólogos diagnosticaron trastornos psicóticos severos y desviaciones sexuales extremas. Sin embargo, la justicia no tuvo piedad. En 1997, Miyazaki fue condenado a muerte. Durante el juicio, la nación fue testigo de los horrores que nunca quiso imaginar. Los vídeos, los relatos, las pruebas mostraban a un hombre que había roto todos los límites de la crueldad humana. Pero, ¿qué llevó a Miyazaki a ser este monstruo? Su infancia estuvo llena de abusos, negligencia y aislamiento. La relación enfermiza con su madre, el rechazo social y su incapacidad para conectarse con el mundo lo empujaron a una espiral de locura. Su obsesión con la muerte y las muñecas era un reflejo distorsionado de su sufrimiento interno. Usaba sus crímenes para canalizar un dolor que no podía expresar de otra manera. Hoy, la historia de Tsutomu Miyazaki es una advertencia oscura. Nos recuerda que el mal puede esconderse en las sombras más inesperadas, que la mente humana puede fragmentarse en abismos que no queremos mirar. Las vidas de Yukari, Shiori, Megumi y Noriko quedaron marcadas para siempre por un hombre que eligió destruir en lugar de vivir. Pero sus nombres, sus memorias, permanecen como un faro de luz en medio de la oscuridad. Porque al final, la verdadera monstruosidad no está en la ausencia de humanidad, sino en la ausencia de empatía y amor. Gracias por escuchar esta historia de horror real que nos confronta con la fragilidad del alma humana y el oscuro potencial que habita en algunos. Mantente atento, porque en la oscuridad siempre hay algo acechando.